Hola, hola amigos de Libertad Gloriosa, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartir con usted de una forma breve cuál fue mi historia y cómo salí desde el cristianismo hasta el ateísmo. Cuál fue el proceso por el cual pasé, las cosas que me decepcionaron del movimiento apostólico y profético que fue en el cual estuve involucrado por unos 6 años y qué cosas del cristianismo fueron las que me decepcionaron a tal punto que abandoné. Sin más, te invito a que te suscribas a mi canal, que dejes tu like y si te interesa mi historia, pues aquí va. Comenzamos. Desde los 8 años comencé a visitar la iglesia con mi familia. Allí comencé en una iglesia evangélica, iglesia que posteriormente pasó a ser metodista. Pues bueno, ya desde los 8 o 9 años me incorporé al ministerio de los niños, al ministerio de predicación, de enseñanza, y estuve en un discipulado en el cual me adiestraron y me prepararon para predicar. Es decir, desde niño yo fui discipulado en el cristianismo. Ahí estuve parte de mi adolescencia. En esta iglesia estuve como maestro, enseñando, predicando. A la edad de 20 años decidí formar parte del ministerio apostólico y profético que estaba comenzando aquí en la ciudad de Las Tunas, por lo cual salí de la iglesia Chequina, Quinta Metodista, y pasé a la iglesia Rey de Gloria o Casa Apostólica Rey de Gloria como ministerio apostólico y profético. Al llegar a este ministerio me sentí impresionado, fue un cambio diferente en mi vida, porque realmente el ministerio apostólico es muy diferente a muchas otras iglesias y a muchas otras denominaciones. ¿Qué me impresionó de este ministerio? Pues me impresionó la alabanza, las enseñanzas, el carisma, todo este movimiento carismático, todo este movimiento era algo diferente porque yo estaba en la iglesia y llevaba muchos años de cierta manera en ese ministerio metodista, y luego al pasar a una iglesia totalmente diferente pues me sentía impresionado y bueno, y allí comencé a discipularme, comencé a prepararme, a equiparme, pero me llegó el servicio militar, el cual estuve durante 2 años. En esos 2 años no paré, o sea, como me quedé aquí en la ciudad de Las Tunas, en el comando de bomberos, pues los viernes me daban pase. Entonces el viernes yo aprovechaba por la noche y me incorporaba a las clases de discipulado. Todos los viernes por las noches allí yo estaba, me estaba preparando, iba adquiriendo y seguí creciendo hasta que ya terminé el servicio militar. Fui enviado como líder de Casa de Paz, y entonces comencé mi trayectoria en este ministerio. Con el tiempo, mi esposa y yo, la que fue mi esposa y yo, nos confiaron el liderazgo de los jóvenes. Es decir, de este ministerio, es un ministerio muy sacrificado, es un ministerio de mucha entrega, que demanda mucho tiempo, que demanda preparación. Y realmente hay que visitar, hay que evangelizar, captar personas, visitarlas. Es un ministerio de mucha entrega y que demanda tiempo. La iglesia se congregaba en el patio de la casa de los pastores. Y en este patio se levantó una estructura, se puso un techo de zinc, que trajo problemas con el tiempo, y las autoridades declararon como ilegal esa construcción. Bueno, ya con las amenazas de que iba a ser quitado el techo, nosotros nos aferrábamos a la fe. Nos aferramos a la fe y a las palabras y a los decretos, a la palabra profética, creyendo de que Dios estaba de nuestro lado y que no íbamos a perder. Añadir aquí que en ese tiempo en que estábamos pasando el proceso legal del techo, por grupos nos reuníamos en la iglesia de día y de noche, custodiando la iglesia, el templo de Dios, nosotros haciendo guardia, cuidándolo. En un tiempo
llegó un pastor del Ministerio Internacional El Rey Jesús, ministerio que daba cobertura espiritual a la Casa Apostólica Rey de Gloria, el Ministerio El Rey Jesús, el cual tiene su sede en los Estados Unidos. Entonces vino un pastor de allá, del Rey Jesús, un pastor que era intercesor, y él declaró que ángeles de mayor rango iban a estar en la puerta de la iglesia y iban a guardar todo este local. Nosotros nos aferramos a la fe de que sí, de que todo iba a salir bien, de que Dios estaba con nosotros y de que era una batalla ganada. Pero, amigos, sucedió lo que no queríamos. El gobierno intervino y demolió toda esa parte del templo y retiró el techo. Esto fue un periodo bien difícil porque el pastor tuvo que enfrentar un año de privación de libertad domiciliaria. Fue un año complejo para el ministerio, pero se mantuvo. Bueno, hablemos ya de esta parte. ¿Qué fue lo que me comenzó a decepcionar? Bueno, primeramente, las palabras proféticas. El ministerio profético y apostólico es exactamente eso. Traer la voz de Dios. Ya dice, los profetas, ¿verdad? Apostólico y profético. Es traer la voz de Dios a la tierra. Y vieron muchas cosas que me decepcionaron respecto a la profecía. Número uno, en ocasiones habían profecías que se declaraban, palabras que se daban que no se cumplían. Por ejemplo, se decía, en este lugar hay una persona con cáncer, así que Dios la está sanando. Y nosotros íbamos con la expectativa, íbamos buscando a ver si encontramos esa persona entre los enfermos, qué sé yo, y nos llevamos un chasco. No estaba esa persona. Otra cosa, con el tema del techo, a las autoridades de derrumbar el techo y llevarse todo, yo me pregunté, bueno, ¿dónde estaban los ángeles, esos ángeles de mayor rango? ¿Dónde estaban esas palabras proféticas? ¿Dónde quedaron esas oraciones? ¿Qué propósito podía tener Dios con eso? De que sus bienes, los bienes de su casa, sus recursos fueran llevados, ¿verdad? Fueran tomados. Bueno, esto también me causó duda. Si éramos un ministerio que Dios escuchaba y donde creíamos tener el respaldo divino, ¿por qué sucedió eso? El tema de las profecías. A mí personalmente me golpeó el tema de la profecía. ¿Por qué? Yo siempre creía que Dios podía hablar, que Dios usaba a sus siervos y que este ministerio era verdadero. Pero pasó algo conmigo. Bien, la que era mi esposa y yo nos divorciamos. Sin embargo, a nosotros nos habían dado palabras proféticas de que Dios nos había escogido, de que Dios iba a hacer grandes cosas con nosotros, de que Dios, como que era Dios hablando y Dios dándonos testimonio por medio de los profetas y confirmando, y por medio de pastores, por medio de líderes, de que sí, de que éramos nosotros los escogidos por Dios, de que Él iba a hacer grandes cosas con nosotros. Y realmente no pasó así. De hecho, ella sí sigue en la iglesia y yo soy aquí, ateo. Entonces, ese Dios que habla y no se cumple lo que dice, ¿qué es? Estando yo casado, un pastor se acercó a mí en una ocasión y me profetizó que Dios me iba a dar una esposa. Y esto me chocó porque yo decía, ¿cómo si ya yo estoy casado y Dios me ha hablado que es esta? Una de las cosas que me decepcionó mucho fue el tema de las sanidades, milagros, prodigios. Nosotros creíamos que Dios hacía esas cosas grandes, pero a la hora de la verdad, ¿dónde estaban esos grandes milagros? Durante los 6 años que estuve en ese ministerio, nunca presencié un gran milagro. Yo vi personas que se levantaban de silla de ruedas. Sí, es verdad, pero luego volvían a la silla. Personas que soltaban las muletas y luego las retomaban. Vi casos de sanidades de hombros, dolores, eso sí, muchas sanidades de dolores y eso. Personas que se le quitaba el dolor y eso. Tengo un video que explico por qué dejé de creer en milagros en 2 partes. Ahí hablo sobre este tema, ¿verdad? Que no quiero profundizar mucho ahora en este video, pero sí fue decepcionante porque nosotros llevábamos a los enfermos a la campaña y les motivábamos para que fueran con fe de que Dios los podía sanar, y cuando llegaba el momento pues no se sanaban.
era triste, era decepcionante ver a esas personas como retornaban sin su milagro, sin su curación. Y entonces esto era decepcionante para mí fue decepcionante. Darle esperanzas a una persona y que ese Dios no cumpliera su promesa o hiciera un milagro en las vidas de las personas. Nunca vi una pierna amputada que volviera a crecer, ni un dedo, ni un brazo, nada. Un brazo que faltara que creciera. Nunca vi un milagro extraordinario, un ciego que viera. Nunca vi un mudo que hablara. En una ocasión fuimos al hospital y levantamos de la silla de ruedas a un señor que casi se nos cae. Nosotros íbamos y predicábamos los jóvenes al hospital y orábamos por los enfermos, y cuando algún enfermo mejoraba, nosotros decíamos, wow, es milagro. No, ¿qué milagro? Está en el hospital, allí le estaban poniendo medicamentos, le estaban brindando atención. Entonces era muy probable de que el enfermo mejorara. Pero bueno, nosotros asumíamos que la mejora era por la intervención de Dios. El tema de los milagros. Bueno, no solo el tema de los milagros fue decepcionante. Orar por personas que no se sanaban, por personas que morían. Como decía, brindarle una esperanza y luego que la persona no recibiera eso. Eso era triste. Visitamos a personas que el domingo decían haber recibido una curación y el martes o el miércoles llegábamos a sus casas y estaban en la misma condición o peor. Y decíamos, bueno, alguien que se sanó de las rodillas, y luego llegamos a la casa y decía, no, está ahí todavía con el dolor, la molestia. Entonces esto por lo menos a mí me decepcionó. Yo decía, bueno, si Dios lo había sanado el domingo, ¿cómo es posible que hoy miércoles o martes esté enfermo? Entonces le decíamos a las personas, pero bueno, tienes que mantenerte en la fe, no dejes que el diablo arrebate tu milagro. Las principales doctrinas que a mí me decepcionaron fueron la doctrina, como dije, de la sanidad y la sanidad divina. Este tema fue terrible. Gran parte de las personas que se apartan en este ministerio es porque o no reciben su milagro, o se sienten engañados, o si creyeron recibir un milagro y luego ven que caen en la misma condición. Por ese ministerio pasan muchas personas, casi la ciudad de Las Tunas ha pasado por ese ministerio. La doctrina de la liberación. ¿Qué es la doctrina de la liberación? Bueno, la persona recibe una liberación en donde le sacan todos los espíritus, todas las cosas malas, el alcoholismo, el homosexualismo, la masturbación, el engaño, la mentira, la fornicación, el adulterio, todas las cosas malas, todos los pecados son espíritus. El humanismo fuera en el nombre de Jesús, intelectualismo fuera en el nombre de Jesús, racionalismo fuera en el nombre de su razonamiento lógico, y no creer en el Dios sobrenatural, hacedor de milagros y de maravillas, fuera en el nombre de Jesús. Son espíritus, tienen espíritus detrás de ellos, esa es la doctrina que enseña, y que deben ser expulsados fuera. Bueno, después que a usted le hacen una liberación, usted tiene que mantenerse en su liberación, y entonces usted tiene que ir renunciando y echando fuera de su vida continuamente esos espíritus para que no vengan a influenciarte, porque eso la doctrina consiste en eso, en que viene Satanás diario, de que vienen los demonios a diario a atormentarte, a atarte. Entonces tú tienes que renunciar a todos esos espíritus para que no te atormenten más, para que no te influyan, para que tú te mantengas en la fe. Entonces a mí la doctrina de la liberación me estresó, me cansó, me obstinó, porque era constantemente, yo sí lo hacía y era diario y decía, estos espíritus yo no los quiero en mi vida, yo no quiero esto en mi vida, yo renuncio, yo lo echo fuera de mi vida. Entonces decía, si Jesús me libera, ¿por qué tengo que estar constantemente liberándome y echando fuera espíritus? Si este Dios quiere liberarme, Él lo hace. Incluso recordé una frase en las Escrituras donde dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces yo que decía, ¿por qué Jesús no me libera? Y así por este ministerio pasaban alcohólicos que no salían liberados, pasaban matrimonios que no salían liberados, personas que no eran transformadas o cambiadas. Y eso también era decepcionante para mí.
al no ver liberación en esas personas, los discípulos que llevábamos no cambiaban o mantenían su vida y lo que suponían que eran demonios no salían de ellos. Otra doctrina que me llenó casi la copa fue la doctrina de los diezmos, ofrendas, pactos y primicias. O sea, usted hace un pacto con Dios y usted le dice: Señor, yo voy a darte tanta cantidad de dinero, y pactabas y creyendo de que Dios te iba a prosperar, de que Dios te iba a abrir las puertas. Y las primicias consistía en el primer dinero que te cayera en el año, en el mes de enero. Usted lo pactaba entregarlo, si era todo una parte, usted pactaba y se lo entregaba al Señor. Pero yo no veía en las Escrituras nada de esto. Yo no veía en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, la iglesia pactando y entregando primicias, pactando y entregando diezmo. Es decir, eso no se encontraba en las Escrituras y yo me sentía un poco, decía, bueno, quiero obedecer, pero a la vez no encuentro eso en la Biblia, y a la vez le hallaba también irracional, porque decía, si Dios quiere darme algo, porque yo tengo que darle algo a Él. Entonces me sentía un poco manipulado en esta parte de las primicias y del diezmo y de los pactos. Los testimonios financieros, ni decir. El tema de los testimonios financieros, las personas, generalmente iba una persona y decía, yo estaba sin dinero y vino una tía que me llamó de afuera y me puso dinero en mi tarjeta y gloria a Dios porque Dios me proveyó. A ver, aquí en Cuba es muy común que personas de otros países, pues familiares generalmente, le pongan una remesa. Eso es normal. Entonces, ¿qué de milagroso hay que un familiar te pase o te gire un dinero? No es milagroso. Pero nosotros lo veíamos como algo milagroso. Incluso yo me cuestionaba, decía, oye, yo estoy en situaciones difíciles, le pido a Dios que me provea, y nunca vi un milagro financiero en mi vida que yo pudiera decir, wow, un milagro financiero. Bueno, incluso yo decía, bueno, y esta viejita que está allí, esa señora, ¿por qué Dios no le hace un milagro financiero? Porque ella no tenía familia afuera, y como no tenía familia en otro país, Dios no le podía hacer el milagro por medio de las remesas. Otra doctrina, las revelaciones. En este ministerio se usa mucho eso de tuve una visión, de Dios me mostró, de Dios me habló, y entonces usted cerraba sus ojos y comenzaba a orar. Y lo que le venía a la mente, en su imaginación, eso era una visión. Nosotros decíamos, wow, esas son las visiones. No, esa es la imaginación. Usted echa rienda suelta a su imaginación. Y nosotros veíamos eso como poderosas revelaciones, como visiones. No, era la imaginación. Cuando estábamos en ese momento ahí de oración, nos concentrábamos, todos esos pensamientos, esas imágenes mentales que venían, nosotros lo asumíamos como una visión. Y esto también a mí me llegué lo llegué a cuestionar, porque decía, las visiones no son la imaginación. Una visión tiene que ser algo más poderoso, algo más grande, no algo que yo me imagine cuando esté sentado orando. Chico, cuenta qué fue lo que te pasó después. Cuando me divorcié de mi esposa, nosotros hicimos nuestras vidas aparte. Todo lo que supuestamente Dios me había hablado se vino a pique. Porque las palabras proféticas que me han dado de que Dios nos había escogido, de que sí, de que Él iba a hacer cosas grandes, de que Él nos iba a usar, todo eso se destruyó. Imagínense, divorcio. Hoy, como le decía, yo estoy aquí, ella ya en su vida, yo en la mía. ¿Qué palabra de Dios se cumplió? Ninguna. Un Dios que habla y no cumple lo que dice, o no existe o es un mentiroso. Después del divorcio me amargué cantidad y estuve 6 meses fuera de la iglesia, pero yo necesité volver a la iglesia y sentí que tenía que retomar la vida cristiana, y volví otra vez a la iglesia, al mismo ministerio, Casa Apostólica Rey de Gloria, y allí me recibieron con mucho amor, me recibieron con mucho cariño, y eso yo lo necesitaba. Yo sentía que yo necesitaba ese amor, necesitaba ese cariño de mis pastores, de líderes, de mis hermanos, y me recibieron con mucho cariño y con mucho afecto. Pero
Muchas doctrinas ya me estaban chocando y yo decía, esto no lo entiendo, pero lo voy a aceptar por fe y por amor. Decía, hay cosas que no entiendo, hay cosas que me cuestiono, hay cosas que realmente no las veo bien, pero las voy a aceptar. Y seguí aceptándolo hasta que no pude seguir aceptando más. El tema del ayuno, yo ayunaba ahí creyendo y eran horas y horas buscando y horas ayunando y orando y realmente no se veía el resultado que uno esperaba. Era decepcionante, era mucho sacrificio, y porque ese ministerio es de mucho sacrificio, de horas orando, de muchas horas de ayuno, de vigilia. Es un ministerio de mucha demanda mucho tiempo. Hasta que ya no pude más porque llega un momento en que usted tolera muchas cosas, usted tolera por amor, por respeto, por obediencia, usted tolera, pero llega un momento en que ya yo no aguanté más. Y un día dije, no voy más, no puedo seguir viviendo en esta hipocresía porque estoy pensando de una manera y estoy viviendo de otra. Recuerdo que escuché a un profesor de filosofía que dijo, lo peor que le puede pasar a un hombre es pensar de una manera y vivir de otra. Y esa palabra me chocó y me llegó tan adentro que yo dije, ese soy yo. Y lo peor es lo que me está pasando. Yo pienso de una manera y estoy viviendo de otra. Entonces, esa fue lo que definitivamente me llevó a decidirme separarme del ministerio apostólico y profético y comenzar un análisis. Al apartarme comencé a hacer un análisis por medio de las escrituras de si lo que yo creía estaba bien o estaba mal. Y ahí fue cuando choqué con tantas y tantas cosas. Y con una de las cosas con las que choqué fue con el ocultismo. El cristianismo no me convenció, ya que por el uso de la misma Biblia, al yo descubrir que Jesús no era el Mesías, al descubrir que había errores de traducción, al descubrir los errores del Nuevo Testamento, me decepcioné totalmente del cristianismo, pero yo seguía aferrado a la idea de Dios. Y entonces fue cuando decidí comenzar a estudiar y a leer sobre otros dioses, sobre otras religiones, sobre otras formas espirituales, y fue cuando choqué con el ocultismo. Pero esto es la segunda parte de este video, así que si te gustó este video te invito a que le des like, que te suscribas a mi canal y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.